Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa acerca de psicología deportiva. Les saluda, soy el psicólogo César Eduardo Belmonte Ríos y hoy hablaremos de un tema importante, no solamente importante, sino también interesante en relación a todos quienes nos dedicamos al deporte, ya sea como atleta, como deportista, como entrenador, como entrenadora. La verdad es que el retiro deportivo, el retiro deportivo, yo siempre lo he dicho así, me gusta compartirlo de esta manera. No nos preparamos, prácticamente nadie nos prepara. Pensamos siempre que vamos a estar listos, que vamos a estar siempre compitiendo y bueno, pues eso desafortunadamente para algunos no sucede. Entonces, bueno, pues vamos a empezar, no sin antes agradecer el espacio a la Dirección del Deporte Universitario. Muchísimas gracias porque, bueno, pues ya llevamos unos buenos años, según yo son 5 años, ininterrumpidamente aquí cada viernes, aquí en estos programas acerca de la psicología deportiva. Bien, sin mayor introducción, vamos a empezar, vamos a hablar entonces eh, de qué es la finalización de la vida deportiva. Vamos a empezar entonces con qué es la finalización de la vida o retiro deportivo, cuáles son los enfoques teóricos empleados para explicar el retiro deportivo. Bueno, como ya se los dije, yo soy el psicólogo César Eduardo Belmonte Ríos, soy académico del Centro de Estudios del Deporte de aquí de la universidad perteneciente a la Dirección General del Deporte Universitario, integrante del CAPIDE y también soy coach de fútbol americano. Así es que, bueno, pues vamos a empezar a platicar acerca de esto. Bien, pues la retirada deportiva es a menudo una etapa de crisis, ¿no? Entonces, quienes en algún momento ya nos hemos retirado, quienes en algún momento hemos terminado estas etapas importantes de nuestra vida, pues hay una crisis, ¿no? Imaginen, bueno, quienes ya han tenido este retiro, saben de la crisis que existe y quienes aún no, imaginen la crisis que puede existir de estar entrenando un día, tener una competición y al día siguiente, de repente, así de repente, el estilo de vida que uno ha tenido durante muchísimo tiempo, durante muchísimos años, eh, cara a nada, ¿no? ¿Qué voy a hacer hoy en la tarde? ¿Qué voy a hacer hoy en la mañana? ¿Qué voy a hacer hoy en la noche? ¿Qué era mi momento de práctica? ¿En qué lo voy a usar? Etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces requiere exigencias y ajustes, no solamente a nivel ocupacional, también financiero, social y psicológico. Y esto, evidentemente, pues sucede por todo lo que está alrededor de nosotros. Repito, imaginen estos momentos donde, pues, ¿qué voy a hacer el día siguiente? ¿No? ¿Qué va a pasar la semana que entra que ya no tenga que ir a entrenar? ¿Y qué va a pasar con la escuela? ¿Qué va a pasar con el trabajo? ¿Qué va a pasar con mi ocupación diaria? Y esto, pues, obviamente provoca una crisis. Bien, para ello es importante concebir al deportista a nivel global y formarle durante su carrera deportiva para optimizar su rendimiento y también para que pueda afrontar de forma positiva y efectiva el proceso de retirada deportiva gracias a estrategias de orientación, asesoramiento y formación. Hace un rato, cuando doy la introducción, hablaba que yo lo que creo es que nadie estamos preparados y tampoco nos preparan para esa finalización de la vida deportiva, porque afrontarlo, perdón, de forma positiva y además efectiva es un proceso, es todo un proceso que nosotros los psicólogos, pues obviamente tenemos que tratarlo, tenemos que verlo, tenemos que ocuparnos de ello, pues justamente para tener estas estrategias, cómo orientar al deportista, cómo asesorarlo y también cómo formarlo dentro de esta parte que tiene que ver con la retirada. Vamos a ver ahorita algunos puntos importantes y estos puntos importantes pues nos pueden ayudar
de manera puntual, ¿no? De una manera en donde nosotros podamos por lo menos empezar a pensar, bueno, quienes están más cerca de esos retiros, a pensar en qué va a suceder, qué va a suceder conmigo, qué va a pasar conmigo después de mi retirada deportiva. Mientras dura la carrera deportiva, él y la deportista entrenan distintas habilidades y eso es algo que creo que es muy común saberlo. Estas habilidades son físicas, tácticas y emocionales, pero rara vez se toma en cuenta la preparación para el momento del retiro, pese a que todos saben o deberían saberlo que es un momento que llegará inevitablemente. Y entonces, ahorita lo vamos a desarrollar un poco más, pero ¿qué tiene que ver con la retirada deportiva? ¿Qué es lo que sucede en la retirada deportiva? Que no necesaria y únicamente tiene que ver con qué va a pasar cuando yo acabe mi ciclo deportivo, sino que puede haber dentro de todo este ciclo algunas otras cosas que pueden acelerar mi carrera deportiva. Y entonces, justamente para estar listo, para estar preparado, porque estas habilidades, sobre todo emocionales y mentales, con las que contamos todos y cada uno de los deportistas, pues obviamente las vamos a tener que poner en marcha, las vamos a tener que poner a todo lo que dan para que entonces nosotros podamos pasar en esta etapa lo más pronto posible, pero además no solamente lo más pronto, sino también lo más sano posible, para que entonces no nos encasillemos en algún tipo de etapa, porque pues hay un ciclo evolutivo, así como hay un ciclo vital en cada uno de nosotros, hay un ciclo vital de la familia, también hay un ciclo vital dentro del deporte. Y bueno, para esto, bueno, voy a hacer uso de mis lentes. Vamos a ver este cuadro que plantea Taylor y Ogilvy en 1994. ¿Cuáles son las causas de la retirada deportiva? Esta parte se vuelve muy importante porque lo ideal, vamos a decirlo así, quiero usar esa palabra de ideal, que la retirada deportiva sea por finalización de un ciclo. Es decir, empecé mi ciclo cuando yo era niño en el deporte que practico y entonces llega un momento en donde pues el cuerpo ya no me da, tenemos que hacer cambios importantes y esas son pues una de las causas más natural de la vida deportiva. Pero ¿cuáles son los factores relacionados con la adaptación a la retirada deportiva? La adaptación a esta retirada. Repito y quiero insistir mucho en donde de repente estamos un día compitiendo, nuestra última competición, y al día siguiente ya no tengo nada que hacer, ya me despedí, ya no tengo que regresar a entrenar, y sobre todo, además, cuáles son nuestros recursos disponibles, los recursos emocionales, mentales, físicos, con los que contamos para que esta retirada deportiva pues se pase de la mejor manera. Calidad de adaptación a la retirada deportiva, la crisis de la retirada y una transición saludable. Hay quienes, voy a hablar pues, incluso que tiene que ver conmigo, estas crisis de las retiradas nos puede durar un buen rato. O sea, no pareciera pues bueno, en lo que nos acoplamos, en lo que encontramos un trabajo, en lo que encontramos alguna otra actividad o incluso dentro del trabajo podemos convertirnos en entrenadores, ¿no? Para poder tener o enfrentar de mejor manera la retirada deportiva y que además dentro de esta calidad sea una transición saludable. Es decir, que nosotros no caigamos en algún tipo de tristeza, en algún tipo de presión por esta causa. Y entonces tenemos que hacer una transición saludable hacia eso. Obviamente es lo ideal, es lo que nosotros planteamos como algo ideal
para que esta calidad de adaptación a la retirada deportiva, pues obviamente la pasemos de la mejor manera. La percepción adecuada y realista de estos factores pueden determinar que se pongan en marcha en su momento medidas orientadas a favorecer el proceso de retirada con una transición deportiva saludable. Desde este enfoque vamos a analizar. Por el proceso de selección es uno de los factores más significativos en la incidencia de dificultades en la retirada deportiva. Este proceso se refiere al efecto embudo que supone el paso de deporte recreativo o a deporte de tecnificación o de elite, dándose en cada fase casos de retirada o abandono. Imaginemos y también tengamos muy en cuenta que lo que nos hace ser deportistas, lo que tenemos como deportistas, no es solamente nuestro estilo de vida, este estilo de vida de ir a entrenar, de convivir con nuestros compañeros, compañeras, de tener un orden, de tener una disciplina cotidiana, sino también en la persona que nos volvemos cuando somos deportistas. Estos deportistas destacados que en algún momento, por ejemplo, vivimos de algunos elogios, ¿no? Incluso el papel que ocupamos dentro de nuestra familia, el papel que ocupamos dentro de nuestro salón de clases, el rol también que tenemos dentro del mismo equipo y así sucesivamente podemos encontrar cualquier cantidad de roles que establecemos como deportistas. Ahora imaginemos estos casos de retirada o de abandono del deporte, que esos estatus, eso que nosotros tenemos, que hemos logrado, que hemos tenido, estos reconocimientos en cada uno de estos núcleos en donde nos estamos moviendo, ahora imaginemos cuando nos retiramos, ¿no? Cuando nos retiramos de ser eh, deportistas exitosos y entonces obviamente viene esta crisis que pues obviamente puede hacerse todavía más aguda. Bien, por edad cronológica, la edad de los deportistas y el posible declive consecuente en el rendimiento deportivo, que es a menudo la causa más importante de retirada deportiva. Aquí, por ejemplo, en nuestra universidad, tenemos una elegibilidad, ¿no? Estamos compitiendo a nivel preparatorio, a nivel CCH, a nivel universitario, incluso a nivel posgrado. Pero, ¿qué sucede cuando terminamos ese ciclo estudiantil? Y este ciclo estudiantil pues hace que a lo mejor podamos competir en federado y esta federación pues nos pueda ampliar un poquito más nuestra vida deportiva, pero que pues obviamente la edad cronológica esa pues es implacable, esa no perdona y entonces de repente pues estamos ya teniendo edades en donde pues nos duelen las articulaciones, músculos, nos empiezan a doler los huesos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, pues ahí es también una de las señales que podemos identificar para, pues decir, creo que ya esto no lo puedo seguir haciendo. A este respecto, cabe añadir que la longevidad en las carreras deportivas varía entre las distintas modalidades deportivas. Y esto obviamente no es lo mismo, por ejemplo, entender a la gimnasia, ¿no? La gimnasia rítmica, la gimnasia artística, por ejemplo, la halterofilia, el fútbol, la asociación, etcétera, en donde podamos tener diversidad en relación a las edades y que podamos seguir o no seguir practicándolo, ¿no? También eso es otra parte importante. En el ciclo pasado de conferencias hablamos de las lesiones, ¿no? Las lesiones, la recuperación y qué pasa con las lesiones. Y estas son una de las principales causas de retirada deportiva, según Dócil. La investigación ha mostrado que las lesiones son una causa significativa de retirada deportiva para el 14 al 32% de los deportistas examinados, convirtiéndose así en una de las principales causas de retirada deportiva. Entonces, quiero hacer énfasis en el ciclo pasado, justamente porque todo lo que tiene que ver con las lesiones, ¿sí? Pues obviamente pueden precipitar estas retiradas deportivas.
Y entonces, pues ahí lo vemos, ¿no? Voy a decirlo de esta manera: prácticamente 3 personas de 10 que se retiran tiene que ver con algún tipo de lesión. Y entonces, pues obviamente las lesiones pues son importante cuidarlas, importante prevenirlas y pues obviamente cuando ya la tenemos, ¿no? Dentro de esta misma, de este mismo momento, en cuanto estamos lesionados, pues nosotros también poder tener esa claridad de cuáles son esos estados psicológicos a los que nos enfrentamos justamente cuando nos lesionamos, que son muy similares a la retirada deportiva. Bien, a estos procesos documentados en el ámbito deportivo, bueno, en el año 2000, allá en términos generales, como consecuencia de transiciones ecológicas normativas, que esto sería el paso de la adolescencia hacia el matrimonio, hacia la maternidad o paternidad, o no normativas, cambio de residencia, acontecimientos vitales críticos, como consecuencia de trastornos psicológicos, por ejemplo, síndrome de burnout. Eh, Estas partes, fíjense, se vuelven importantes de identificar dentro de todo esto del retiro deportivo, ¿no? Por ejemplo, en la adolescencia, voy a pensar en la gimnasia, el matrimonio, ¿no? Que el matrimonio puede llegar muy prematuro, o incluso, vamos a ponerlo, no podemos hablar de una edad ideal para casarse, no lo podemos decir tan así, pero que a veces la paternidad se presenta de manera anticipada, que la paternidad, pues, o maternidad incluso, nos pueda cortar un poco, ¿no? Lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo durante nuestro ciclo deportivo. Y otra de las causas importantes que también bueno, son importantes, el cambio de residencia, ¿no? De repente donde me voy a vivir, pues resulta que no hay el deporte que estaba practicando, no hay otro que me atraiga. ¿Cuáles son estos acontecimientos vitales, como la pérdida de algún ser querido, como incluso, que es algo muy cotidiano que sucede en los deportes estudiantiles, donde pues tengo que empezar a trabajar porque así me lo está demandando mi carrera, o incluso en algunos casos que puede ser por una necesidad más grande, una necesidad que tenga que ver con la familia. Y entonces abandono el deporte, ¿sí? Y entonces estos trastornos psicológicos que puede haber, fíjense, en el ciclo pasado, y quiero regresarme también a esto, ¿qué sucede, por ejemplo, con las lesiones? ¿Qué sucede con esos momentos en donde estamos demasiado cargados de estrés, demasiado cargadas de este síndrome de burnout? Y entonces se vuelve la lesión una alternativa para justificar que estoy teniendo algún tipo de problema y que no puedo solucionar, y este mismo no me permite regresar a la actividad deportiva. Y entonces estos trastornos psicológicos que nos pueden llevar también al retiro. Ahí hablamos de las lesiones, hablamos de, del burnout también, que pues puede prematuramente igual orillarnos a la retirada deportiva. Entonces, nosotros como psicólogos del deporte, quienes nos ven que se dediquen justamente a esto, a la salud mental de los deportistas, necesitamos tener claro, necesitamos tener o darle más bien importancia a esta parte para que podamos nosotros tratarlo y además prevenirlo, ¿no? Que eso es otra parte muy importante. A su vez, estas causas se pueden agrupar como voluntaria o involuntaria. El grado de voluntariedad sobre el abandono deportivo contribuye significativamente a la mejora de la calidad de la adaptación a la vida después del deporte. En este sentido, los resultados empíricos revelan que el proceso de adaptación de exdeportistas está influido, entre otros, por la decisión de retirarse voluntariamente y la preparación para la vida
después del deporte. Y aquí siempre particularmente me surge una pregunta. ¿Cuál es esa preparación para la vida después del deporte? Hemos hablado mucho en estos programas, hemos hablado en algunas otras cápsulas, hemos hablado y entrevistado a exdeportistas, a exentrenadores, y el deporte, al final de cuentas, nos va preparando para la vida. Todos estos valores que aprendemos, todos estos hábitos que aprendemos en el deporte, necesitamos ponerlos siempre en marcha, obviamente, paralelamente en la parte de escolar, ¿no? Cuando estamos en la preparatoria, cuando estamos en la universidad a nivel posgrado, y también necesitamos para la vida, para que nos prepare para la vida y entonces esta preparación que podamos tener previa nos puede ayudar de manera significativa a poder llevar de una mejor manera este retiro de la vida deportiva. Y entonces estas diferencias entre mi retiro voluntario y este retiro que puede ser forzado, ¿sí? Nos puede llevar justamente a esta preparación para que estar listos para esta retirada deportiva. Puede ser planificada o no planificada y generalmente en mi experiencia muchas veces es no planificada, ¿sí? La planificación previa a la retirada deportiva también influye en la calidad de la adaptación a la vida después del deporte de competición. Sin embargo, a pesar de que la relación entre la planificación de la retirada deportiva y un mejor nivel de dificultades en la adaptación a la vida después del deporte ha sido demostrada empíricamente. Aproximadamente el 45% de los deportistas no piensan en su vida después de la participación activa en los deportes. Y esto, de cierta manera, tiene lógica. ¿Qué es lo que sucede cuando somos adolescentes? Pensamos que habrá cosas, lo vemos lejano, ¿no? Vemos cuando tenemos 15 años, 14 años, 18 años, vemos tener 25, vemos tener 30 demasiado lejos, ¿no? Incluso la percepción es, pues yo me voy a dedicar a esto siempre y voy a tener el nivel siempre. Y entonces fantaseamos de esa manera, pero pensar en nuestra vida después del deporte, además que es complicado cuando uno está haciéndolo como atleta, pues no es algo que nos interese pensar en ese momento. Entonces, eh, es importante, entrenadores, es importante, psicólogos y psicólogas, que estemos metidos en todo esto de la psicología del deporte, lo vayamos previendo y entonces planifiquemos en relación a ello. No solamente a un futuro lejano, sino también en caso que pudiera haber algún tipo de problema durante la práctica deportiva. Deportiva o no deportiva, la influencia tanto de factores deportivos como no deportivos pueden resultar un éxito, una transición relativamente suave o puede llevar asociadas dificultades más o menos intensas a nivel físico, psicológico, psicosocial y o laboral. Fíjense que les quiero compartir de manera rápida, resumida, de un deportista de aquí de la universidad que el año pasado me consultó porque él estudia química, es todavía estudiante de química, ya en los últimos semestres, y tuvo una oportunidad importante laboral a pesar de, él además además de ser un buen jugador, es un excelente estudiante. Y entonces tenía esa disyuntiva porque tenía una oportunidad de beca en el extranjero o quedarse a jugar. Entonces, obviamente fue una decisión difícil para él, muy, muy complicada. Estuvimos trabajando varias sesiones en ella y esto, pues, obviamente llevó, ¿no? Y esto es muy sabido y creo que incluso lo escuchamos cotidianamente. La decisión que tomes, esa va a ser la mejor para ti. Y efectivamente, la decisión
que tomó fue la beca que se le ofrecía, porque además esa beca estoy casi seguro que era en Suiza, y además de la beca en Suiza, con un compromiso laboral por allá. Y entonces, bueno, él decidió irse para allá y ahí es donde la cuestión laboral, la cuestión escolar, pues lo lleva de manera, pues vamos a decirlo así, forzada a tomar una decisión y esta decisión pues finalmente es la mejor que él toma y que al final de cuentas se casa con su decisión y esa decisión la afrontará y sabrá el por qué la tomó en ese momento y además que seguramente va a ser muy bueno lo que tiene ahora. Bien, factores psicosociales relacionados con la adaptación a la retirada deportiva en el periodo de transición desde el fin de la carrera deportiva hasta el comienzo de una nueva vida se producen, entre otros, diversos cambios psicosociales como la búsqueda de una nueva identidad, de nuevas relaciones y de una nueva función social. Entonces, fíjense, aquí tenemos partes muy importantes de esto que se vuelven interesantes porque no solamente es dejo el deporte y pues ya me dedico a otra cosa, me dedico a trabajar, a estudiar, a lo que yo considere que sea bueno para mí. Y entonces en esta búsqueda de una nueva identidad, ya no soy el deportista, ya no soy el que ganaba medallas, ya no soy aquel que tenía hazañas deportivas, ¿no? Tengo que encontrar esta nueva identidad, nuevas relaciones, porque mi círculo social, pues generalmente era en el deporte. Mis entrenadoras, mis entrenadores, mis compañeras y compañeros, y de una nueva función social, es decir, cuál es ahora el rol que yo tengo dentro de la sociedad, que ya no soy eh, esta deportista exitosa, quienes todo el mundo quiere entrevistar, quienes todo el mundo quiere saber qué es lo que hace, cuál es su día a día, a tener una nueva función, incluso, por ejemplo, como entrenador, como entrenadora, ¿no? Que esto pues es común y obviamente no quiero decir que sea malo, al contrario, vamos encontrando en el deporte, en esa extensión del deporte, una nueva oportunidad de tener esta nueva función social ahora también como entrenador o entrenadora. Por tanto, y teniendo en cuenta todo lo expuesto, lo que parece lógico es preparar, asesorar y orientar al deportista para afrontar este proceso de una forma positiva y beneficiosa para él mismo. Dicha orientación debería ser anterior a la retirada deportiva y no únicamente al producirse esta con el fin de facilitar una mejor y más rápida adaptación de los deportistas a la nueva situación. Y entonces aquí nuevamente vamos a recorrer y obviamente no lo quiero ampliar, pero la cultura de la prevención, es decir, cómo podemos desde la parte anterior, nosotros como psicólogos, como psicólogas, orientar a los y las entrenadoras para que vayan preparando a los atletas, ¿no? Obviamente no va a ser, oye, en 5 años te vas a retirar, hay que ir preparando, no, pero sí ir preparando para que sepan ellos que va a llegar un fin y que ese fin lo puedan afrontar de una manera más positiva. Bien, ¿cuál es el ciclo vital del deportista? El ciclo vital del deportista, pues obviamente existe, ¿no? Que empieza con una iniciación deportiva, una vida deportiva, un éxito deportivo, un abandono del deporte, son todas fases que forman, perdón, parte de un proceso global, el itinerario deportivo. Esto está documentado por Push y Maslow en el 2010 y entonces la iniciación deportiva, la vida deportiva, éxito deportivo, abandono del deporte, son todas fases que forman parte de un proceso global, el itinerario deportivo. Y entonces, aquí vemos en este cuadro, en este modelo de desarrollo de la carrera deportiva, aquí, por ejemplo, obviamente, eh, nuevamente me remito
a la disciplina deportiva que se esté practicando. Aquí, por ejemplo, vamos desde los 10 hasta los 35 años, la carrera deportiva, el desarrollo individual, la evolución de otros significativos, el desarrollo académico vocacional. Y aquí, por ejemplo, no necesariamente tengamos que iniciar a los 10 años, ¿no? Puede ser incluso anterior, hay una iniciación en la carrera deportiva, hay un desarrollo individual durante la infancia, parte de la pubertad, la evolución de otros significativos, padres, hermanos, amigos, y aquí pues generalmente estamos en la educación primaria. Aquí me voy a detener un poco más adelante acerca de hablar de estos otros significativos que están presentes siempre en todo este ciclo vital de los deportistas. Y bueno, entre los 10, los 15 años hay un desarrollo de la carrera deportiva, estamos entre la pubertad y la adolescencia, los otros significativos pues ya empiezan a ser los amigos, los y las entrenadoras y obviamente mamá y papá, ¿no? Que están todavía aquí entre los 15, 16, 17 años acompañándonos. Y aquí, pues generalmente es la educación secundaria. A partir de los 20 años, entramos en un perfeccionamiento, en una especialización más del deporte, la juventud, aquí los otros significativos, ¿no? La pareja y el entrenador. Y ahí entonces, durante todo este ciclo, pues obviamente vamos cambiando también esas partes, ¿no? La educación superior, que generalmente hablo de la universidad a nivel universitario, aquí es más o menos donde se corta, ¿no? Este perfeccionamiento, esta juventud, estos otros significativos, esta educación superior, para dar paso entre los 26, 30 años, incluso 35 años, donde ya estamos en una edad adulta, donde incluso ya no tenemos que ver con nuestra familia nuclear, sino también con una familia extendida, ¿sí? El entrenador, formación vocacional, ocupación profesional. Y aquí entonces viene esta retirada y esta reubicación. Y aquí regreso a justamente esta parte de cómo estos otros significativos se van haciendo presentes, pero además de estar presentes, se hacen muy demasiado significativos. Porque entonces nosotros empezamos a jugar un rol con cada una de estas personas. Y esa es otra parte dentro de la retirada deportiva, porque de repente somos este jugador, este deportista, este competidor que tiene dominio de sí mismo, que es exitoso, y entonces estos roles van modificándose acorde a la gente que vamos conociendo en este ciclo evolutivo. La pareja y el entrenador, y de repente dejamos de ser esto, ¿no? Este gran deportista, este gran competidor, dejamos de tener esa influencia sobre algunos otros, sobre incluso nuestra misma familia, y esta parte, esta división que se hace, necesitamos también que sea un trabajo importante dentro de la parte psicológica, dentro de la parte emocional, que deportistas estemos listos para entonces poder cambiar ese rol y que este ciclo educativo, este ciclo evolutivo, este modelo de desarrollo de la carrera deportiva, pues obviamente tenga una parte diferente. Y entonces nosotros efectivamente podamos desarrollarnos y evolucionar acorde a la etapa en que nos corresponde. Este último es, en definidas cuentas, el macroproceso que ha de vivenciar el deportista a lo largo de su carrera, refiriéndose al detalle de la vida atlética del sujeto, historia del individuo en torno al deporte, desde el inicio hasta su resolución con este mismo, lo que incorpora simultáneamente aspectos y actividades cotidianas del ciclo vital del sujeto. Y otra parte importante, ¿no? Que no está aquí como tal, pero es pues también la pérdida del cuerpo atlético, que esa es otra parte muy importante que necesitamos siempre tener en cuenta, ¿no?
de este cuerpo que está trabajado, de este cuerpo que puede competir, y hay una pérdida también de ese cuerpo, obviamente, por dejar de hacer ejercicio, por dejar de hacer todo el trabajo que habitualmente se hacía, y pues obviamente por la edad, ¿no? Que esa es otra parte importante. Las concepciones que aprecian el fenómeno del retiro deportivo como un periodo de transición se basan y se sustentan en la idea de que el ser humano vive distintas etapas y transiciones a lo largo de su ciclo vital, y por lo tanto estas forman parte de un marco general del desarrollo individual y también social. Y bueno, el concepto de transición, según Scholzberg, se produce cuando algo de alto o baja significancia para el individuo puede producir un cambio en el autoconcepto del sujeto. Fíjense, esta parte es muy importante y aparte muy interesante. Y de su mundo, que requiere una mutación en el comportamiento con adaptación a la nueva situación. Nuestro autoconcepto, nuestra autoestima, que se vuelve importante en todos estos procesos. Y además, pues obviamente cómo cambia cada uno de ellos. Y entonces, aquí me voy a adelantar un poquito, justamente por el tiempo. Evidentemente lo vamos a desarrollar más, todavía más, durante estas próximas semanas. Quiero llegar a esto porque el modelo del duelo humano que propone Elizabeth Kluber-Rose, que según la cual la retirada consta de 5 fases: negación versus trauma inicial, enfado versus injusticia percibida y la falta de control, negociación para retrasar, lo inevitable, depresión por aceptar la pérdida y entera aceptación de la situación y reorientación hacia el futuro, comparando así la retirada al proceso del duelo humano. Actualmente la Valle y Willman defienden el mismo proceso. Y entonces este modelo particularmente me gusta mucho porque Elizabeth Kluber-Ross habla de los duelos, ¿no? Y la retirada deportiva, pues obviamente implica un duelo. Y entonces donde negamos, donde nos enojamos, donde negociamos, ¿no? Incluso negociamos con nosotros mismos: bueno, ya acabé de jugar, pero pues a lo mejor puedo ser ahora entrenador. Bueno, ya acabé de jugar, ya acabé de competir, pero creo que ahora puedo ser un buen maestro, puedo ser un buen empresario, puedo ser un buen director, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces vamos cargando, vamos desplazando cada una de estas habilidades aprendidas a cada uno de ellos. Y entonces caemos a veces, muchas veces, yo diría que la mayoría de las veces, en una depresión. Y esta depresión puede continuar, puede tener un tiempo, un buen tiempo, ¿no? Y entonces, si no la trabajamos, si no nos ocupamos de ella, pues obviamente la depresión va a seguir ahí. Y bueno, pues obviamente lo más positivo, lo mejor que pudiera pasarnos, pues obviamente sería aceptar la situación que vivimos, aceptar lo que estamos viviendo, lo que nos pasa, y entonces así mismo tener esta retirada de una manera mucho más sana. Ok, y bueno, implicaciones psicológicas presentes en los atletas que estando próximos a su retiro de la vida deportiva no previeron ese momento de transición, suelen experimentarse con un grado de mayor intensidad, yendo desde la sensación emocional de tristeza, pérdida de estatus, hasta un estado emocional de duelo no resuelto, proyectando a un malestar de vacío afectivo. Y pues bueno, eso justamente es lo que necesitamos y queremos además evitar. Pues bueno, por cuestiones de tiempo, obviamente les quiero insistir mucho en ello. Vamos a tener todo este ciclo. Hoy es el primero, se va a ir desarrollando, entonces por eso no me preocupa tanto. Vamos a ir a través de mis compañeras y compañeros psicólogos en estos viernes a partir del día de hoy, pues ya estaremos hablando acerca de esto, de este tema interesante. Pues bueno, no me resta más que agradecerles mucho quienes nos ven, quienes nos escuchan a través de la página de Facebook Live
de Deporte UNAM. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en próximos programas. Muchas gracias y buenos días.